Tú mandas, Ferran. Siempre mandan los cámaras al final, ¿eh? Parece que no, pero... ¿Estamos? Bueno, pues muy buenas tardes. Muchísimas gracias por venir, por estar aquí y acompañarnos. Muchas gracias, José Luis, por estar aquí. Y hoy inauguramos el primer encuentro de los que vamos a ir haciendo pues al menos 1 o 2 veces al mes aquí en Palma, en Spybuit, que nos acoge. Vamos a ir haciendo una serie de encuentros como este que hemos llamado Biosofía, ¿no? ¿Y qué es Biosofía? Pues es un puente entre las ciencias y las humanidades, ¿no? Queremos aportar desde pues, nuestra posición, pues traer a personas que vengan a hablarnos de diferentes temas, que haya un diálogo con el mundo científico, la filosofía, la ciencia, el estilo de vida, esa ciencia que pues siempre hemos hablado tantas veces, ¿no? Que sea una ciencia práctica que nos ayude, que nos oriente en el día a día. Van a venir poetas, van a venir literarios, van a haber presentaciones de libros. Entonces queremos pues que sea que en estos espacios Spybuit y Sadrasana pues se conviertan también en vuestra casa, ¿no? Que esto es una casa de todos, ¿no? Así que nuestro agradecimiento a Spybuit, a Antonia María Orrach, que nos acoge aquí. Entonces, este es realmente el primer encuentro de Biosofía que tenemos y lo inauguramos con un tema que, pues, desde los que nos dedicamos a esa neurociencia que intenta ver cuáles son los hábitos que nos pueden hacer estar mejor, pues el ejercicio físico es sin duda, o al menos yo creo que dentro de los hábitos de estilo de vida o de esta nueva medicina preventiva, ¿no? Que también se llama, pues es uno de los hábitos que más evidencias científicas tiene, ¿no? Y uno de los hábitos que yo creo que es más importante mantener en nuestro día a día. Entonces hemos querido empezar este primer Biosofía hablando del ejercicio físico y del cerebro, o sea que es el encuentro, en este caso, ¿no? Entre dos neurocientíficos. Y entonces para mí pues es un honor porque yo tengo sentada aquí hoy al lado a alguien que fue profesor mío cuando yo estaba estudiando los cursos de doctorado que los hacía entre el Hospital de La Paz en Madrid y el Instituto Cajal en Madrid. Y entonces allí estaba pues José Luis, que pues sigue trabajando en el Instituto Cajal. Y os cuento un poquito sobre él. Él es licenciado en biología, hizo el doctorado en neurociencia. Es actualmente el director, que ahora nos va a contar que su grupo ha cambiado de nombre y por tanto de perspectiva de investigación. Trabaja en el Instituto Cajal, que pertenece al Consejo Superior de Investigaciones Científicas, pero el Instituto Cajal en el que está en Madrid. Él estaba en un grupo que se llamaba Neurogénesis, ¿no? Porque estudia, como vamos a ir viendo luego, pues esa formación de nuevas neuronas en cerebro adulto y además en humano. Pero ahora me estaba contando que el grupo ya no se llama Neurogénesis, sino que se llama, y fijaros qué bonito, estilo de vida y cognición, ¿no? Y entonces es un tema que va muy en la línea de lo que pues, yo intento divulgar, esa ciencia que además pues, todos podemos aprender de ella, ¿no? Pues para orientarnos en qué tengo que hacer yo con mi cuerpo, ¿no? y mi día a día para estar mejor. Entonces, a partir de, pues eso, yo lo conocí en los cursos de doctorado y ya yo era una alumna allí y ya está. Pero luego el año pasado nos... De hecho, yo no te recuerdo. El año pasado nos reunió una biblioteca en Madrid, ¿verdad? La Comunidad de Madrid hizo un encuentro donde estaba Javier de Felipe, y entonces ahí empezamos a hablar. Y dije, tú has sido mi profesor. y pues a partir de ahí dije, oye, por favor, tienes que venir a Palma y contarnos todo lo que tú haces. Así que muchísimas gracias, de verdad, por haber volado. Gracias a ti. Hasta aquí. ¿Yo puedo meter una anécdota? No, mete muchas. En uno de los primeros simposios que yo organicé sobre neurogénesis, invité a varias personas ilustres para que hicieran las charlas y una de ellas era Elizabeth Gould. Elizabeth Gould, yo quería haber hecho, por razones familiares luego nunca pasó, pero yo quería haber hecho el postdoc con ella en Estados Unidos. Entonces yo conté esa anécdota y llega ella y dice... Oye, que yo no soy tan mayor para que tú fueras a hacer el postdoc conmigo. Pues yo te digo lo mismo. Yo no sé cómo fue que yo te di clase, pero
No, es evidente que puedo ser profesor suyo por edad, pero que efectivamente que cómo pasa el tiempo, si parece que empecé a dar clases ayer. Entonces, o el tiempo pasa muy deprisa o tú eras muy joven cuando yo creo que las dos cosas. Probablemente. ¿Verdad? Pero nada, quiero aprovechar para darte las gracias. Creo que la labor que estáis haciendo es espectacular y yo creo que falta esa labor y yo creo que complementar la parte solo científica, lo cual no lo digo como mérito, si lo digo como un defecto, ¿no? que nos persigue a los científicos. El hacer solo ciencia, yo creo que es una de las razones por las cuales no conseguimos financiación o no tanta como quisiéramos, porque no somos muy malos comunicando la ciencia a la sociedad y bueno, no sé, quizás esto también es verdad, habrá tiempo durante la charla de hoy de decir algunas cosas de estas, pero creo que es importante lo que estáis haciendo. Gracias. Bueno, gracias a ti. Pues un poco la idea, ¿no?, de que queríamos era exponer, ¿no?, qué significa eso del ejercicio físico, por qué tiene tanto impacto en nosotros. Cada vez más, yo recuerdo, nosotros uno de los proyectos que hicimos fue medir la influencia del ejercicio físico sobre la microbiota, todos los microorganismos que habitan en el intestino y que sabemos que hoy sabemos que están relacionados incluso con el funcionamiento cerebral, aparte de con el sistema inmune y endocrino, ¿no? Entonces, en este experimento lo que se hacía es que se ponían acelerómetros, ¿no?, que medían un poco los movimientos de las personas a lo largo del día, ¿no?, de varios días, para poder decir de alguna forma objetiva, esta persona es sedentaria, esta persona hace ejercicio. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, y no sé si te pasaba a ti, cuando las personas, ¿no?, se les pide ¿cuánto ejercicio haces?, pues a lo mejor se tiran un poquito el pego, ¿no?, y nos dábamos cuenta luego que no era tan así. Y entonces algo que nos sorprendió mucho en aquel momento era el tipo de sedentarismo que era casi como si nos moviésemos en plan bloque. Me levanto, me siento, salgo a trabajar, me siento en el autobús, en el metro, lo que sea, llego, me siento. Es decir, vamos como con un cuerpo así que se va moviendo, pero muy poco. Y los movimientos que nosotros observábamos eran casi como erráticos, ¿no? Entonces, esto, al fin y al cabo, ¿no?, para seres, ¿no?, como un cerebro que requiere de tanto, ¿no?, que está tan especializado en el movimiento y que somos movimiento, pues poder comprender, y también es verdad, ¿no?, que los estilos de vida que llevamos, especialmente el laboral, pues ha convertido que uno haga lo que haga, trabaja frente a un ordenador, aunque haga trabajos muy diversos. Entonces, bueno, ¿y entonces en dónde me muevo yo, no? Pues cómo poder incorporar el ejercicio físico a nuestro día. Entonces, una de las cosas que también veíamos en esos cuestionarios que nosotros realizábamos era que faltaba muchas veces la motivación, ¿no? Igual que con la meditación, ¿no? Dices, vale, pues sí, me han dicho tal, me siento ya a meditar o voy al gimnasio, pero hasta que no comprendes realmente, ¿no?, el por qué es beneficioso o el comprender por qué es beneficioso, sí que habíamos visto que ayudaba a decir, bueno, pues entrena aunque no tengas ganas, ¿no? Porque algo que también observábamos era que vamos a gimnasia o entrenamos solo cuando tenemos ganas de hacerlo. Pues voy a gimnasia. Esto está muy guay, me voy al gimnasio, que es muy guay, ¿no? Pero ¿y qué pasa? Que no todos los días tengo esa gana, ¿no? Pero si detrás de eso lo que hay es una comprensión de que no, es que lo que estás haciendo es también una forma de respeto y de cuidado hacia ti. Entonces, eso ayudaba a instaurar el hábito, ¿no? Y a eso se une otra cosa. El ejercicio es gratis. No hay ninguna farmacéutica que se pueda beneficiar del ejercicio. Entonces, nunca va a haber la presión porque te tomes una pastilla. O sea, sí, nunca va a haber una presión porque hagas ejercicio como la que hay, porque porque te tomes tu medicación. Aunque ahora Decathlon se está ocupando de meter esa presión a través de la televisión. Yo no tengo nada contra Decathlon, de hecho, yo también compro en Decathlon, pero eso que decimos, ¿no?, de si el Día de los Enamorados lo inventó el Corte Inglés, pues esta manía por hacer maratones la debe haber inventado Decathlon. Pero salvo eso, es verdad que nosotros, los que trabajamos en neurobiología del ejercicio, sí que detectamos que no se trata el ejercicio
que habrá ocasión de ver, de escribir por qué es tan importante, no se trata como se trata otra cosa. Es decir, si tú, por ejemplo, tienes un problema, no sé, pues de diabetes o de cualquier otra enfermedad, te hacen unas pautas, tienes que tomar esto, tienes que dejar de comer esto, tienes que hacer esto, tienes que tener cuidado con esto, con lo otro, en fin, te hacen un resumen de vida de cómo tienes que hacerlo. En el ejercicio, si tú entras a la consulta y el médico te va a decir que hagas ejercicio, te dice, tiene usted que hacer ejercicio. Bueno, y te deja un poco ahí en esa deriva. ¿Cuándo? ¿Cuánto? ¿Cómo? Pero teniendo en cuenta el qué, si usted no... Bueno, yo creo que esto es un problema de la medicina occidental general. Tú entras en la consulta del médico, el médico te dice tienes que comer menos, tienes que fumar o no fumar, tienes que dejar de beber, tienes que hacer más ejercicio. Doctor, si todavía no le he dicho lo que me pasa. Bueno, tú come menos, no fumes, o sea que me parece bien, que son cosas naturales, pero se ha perdido esa cosa de, no, es que a ti hay que diseñarte un programa de ejercicio concreto. ¿Por qué? Porque tienes un sobrepeso, no te puedo mandar a correr 10 kilómetros, te vas a destrozar los tobillos. Entonces, eso para mucho a la gente. Sí, que me ha dicho el médico que haga ejercicio. ¿Y qué hago? Vale, el más osado se va al retiro, bueno, el retiro en Madrid o a donde sea que vaya la gente, aquí, hace un poco de ejercicio, se destroza, se cansa, se acumula lactato y se desmotiva porque dice esto no hay quien lo aguante. ¿No te parece que también es que eso corresponde mucho a esta separación mente-cuerpo que hemos hecho, ¿no? O sea, todo lo corporal queda como completamente, bueno, como algo muy secundario, ¿no? Y ahí cuando hablamos de la medicina, ¿no? Que es esta medicina integral, ¿no? Que como tú dices, pues vamos al médico y te dice, tienes que hacer ejercicio físico. Y es verdad que a lo mejor el médico no tiene por qué saber bien, ¿no?, qué protocolos, sino que lleguemos a un paradigma, ¿no?, en el que el médico colabore con entrenadores, ¿no?, donde haya un diálogo entre ellos que le diga, vale, pues mira, esta persona tal, esto es lo que le pasa. A ver, tú, con tu conocimiento, es decir, que ya no nos vea un médico, sino que nos vea un equipo de personas. Te compro, ¿no?, la idea, pero envido más. Imagínate al médico que te dijera, tómate tales pastillas. Pero ¿cuánta dosis? ¿Cuántas al día? Exacto. Tómate las que te dé la gana. Pues tendrás que saber la posología de esa... pues entonces no. Mira, no me mandes ejercicio. Si no sabes lo que tengo que hacer, no me mandes ejercicio. Prefiero que no. Preferimos hacer este tipo de actos y luego vamos y hacemos un taller y contamos lo que hay que hacer. Pero lo de haga usted ejercicio es más o menos como tómese usted una pastilla. Ya usted verá. Ya usted verá. Mire en internet a ver lo que dicen. Completamente. Y dentro de que pues, me ha encantado, ¿no?, que dices la neurobiología del ejercicio, ¿no? Que esto es un tema, bueno, tú has sido pionero en España en eso. En España, o sea, estás allí en Madrid, es uno de los primeros grupos. ¿Cuándo empieza a estudiarse, al menos en España, la importancia del ejercicio físico en la neuro? Pues como pasa tantas veces es por casualidad, porque yo empecé con la neurogénesis. Sí. Y una de las maneras de aumentar la neurogénesis, agarraros a la silla, es hacer ejercicio. Por hacer ejercicio tienes más neuronas. En las zonas donde se forman neuronas en el cerebro adulto, que no son todas. Es en el giro dentado del hipocampo. Vosotros diréis, bueno, sí, y aparte de esas palabras tan bonitas, ¿eso qué significa? Pues mira, nada más que la zona donde circula y pasa el aprendizaje, la memoria y además algunas de las emociones como la ansiedad y la depresión, solo. Entonces, justo en esa zona se producen neuronas nuevas durante la vida adulta. Tengas los años que tengas, cada vez menos, pero con 80 y con 90 años, María Llorens... Hasta 92. Déjame contar eso de María Llorens. Sí, todo tuyo. Vale, pues hay muchos debates siempre en el mundo científico, ¿no? Y es verdad que estamos viviendo una época a nivel neurocientífico que es muy interesante, ¿no? Porque, digo que no, estos están cayendo viejos paradigmas, ¿no? Entonces, durante mucho tiempo, en los últimos 10 años, había un debate de si el cerebro adulto humano podía tener nuevas neuronas, ¿no? Y en concreto, en esta zona, que es el hipocampo, que como ha dicho es una de las zonas más involucradas en el aprendizaje, en la memoria, una de las zonas más importantes en envejecimiento sano y una de las zonas más afectadas en envejecimiento patológico. Entonces, había grupos que pensaban que sí, o sea, que mostraban sus evidencias, ¿no?, de que sí que había esa neurogénesis en el hipocampo en cerebro adulto. Otros decían, no, pues nosotros no es esto, si hemos encontrado que no, Y uno de los
artículos que zanja ese debate. Se publica hace como 2-3 años. 2019, que es de Marín Llorens, que es una mujer que estudia en el CSIC, que hizo la tesis contigo. Tú le dirigiste la tesis. Mi primera becaria doctoral. Es tu primera hija científica. Eso es. Pues su primera hija científica es una mujer extraordinaria, admirable, que yo creo que debería estar, bueno, salió en su momento en todos los periódicos, ¿no? Pero a la que debería dársele muchísimo más visibilidad, porque es una de las personas que yo creo que más ha influido en esta ciencia moderna. O sea, descubrir, plantar las evidencias científicas de que hay neurogénesis, formación de nuevas neuronas en el hipocampo adulto, era un grandísimo descubrimiento, además que nos llenaba de esperanza, ¿no? Y entonces lo que era interesante es que esa neurogénesis hipocampal se había visto en modelos animales y se está estudiando en humanos, que está correlacionada con ejercicio físico. Es decir, que el ejercicio físico nos puede ayudar a formar nuevas neuronas, pero sin pasarse. Eso, yo intentando aumentar el número de neuronas para estudiar la neurogénesis, vi los muchísimos efectos que tiene el ejercicio. Y poco a poco, en 20 y tantos años, 25 años, ahora, aunque sigo haciendo neurogénesis, pero ahora más es el ejercicio. Y estudiamos la neurogénesis en relación con el ejercicio, pero estudiamos el ejercicio globalmente, y tan globalmente que estamos estudiando microbiota, otra serie el sueño, una serie de cosas, y claro, todo esto nos está llevando a el estilo de vida. Entonces, una cosa, dentro de las influencias de cómo el ejercicio físico nos ayuda a formar nuevas neuronas en el hipocampo, como intermediario tiene el sistema cardiovascular, ¿no? Entonces, eso implicaría que el ejercicio que involucre cardio es el ejercicio que nos va a ayudar a fomentar la neurogénesis, ¿o no? Cualquier ejercicio. Cualquier ejercicio. Porque lo que hace el ejercicio para que aumente la neurogénesis es que el cuerpo, fundamentalmente el hígado y el músculo, fabriquen y secreten a la sangre una serie de sustancias que atraviesan la barrera hematoencefálica, se meten en el cerebro y hacen su función. Y eso se produce, lo hagas aeróbico, anaeróbico, cardio, no cardio. Evidentemente se producirá más o menos de unos y de otros, pero hagas el que hagas, tiene esta función. Qué bueno. Y otra de las cosas de la neurogénesis, ¿no? que por ejemplo, yo estuve mucho tiempo con Fernando Maestu, ¿no? en enfermedad de Alzheimer, ¿no? Y entonces mi parte era intentar identificar aquellos biomarcadores de enfermedades neurodegenerativas, es decir, que podemos encontrar en el cerebro de una persona cuando tiene alrededor de unos 40 años que nos ayude a predecir si esa persona pues, va a tener altas probabilidades de desarrollar enfermedad de Alzheimer. Ahí medíamos si tenía pues, el APOE4, este gen, pero evidentemente también un montón de características del estilo de vida. Entonces, una de las zonas que más se atrofia, que más se debilita, que más muerte neuronal hay en Alzheimer es el hipocampo, ¿no? Donde se llegan a identificar atrofias, donde pues, se ven hipocampos que llegan a ser casi como un hilito. Por tanto, trabajar sobre aquellas formas de estilo de vida que nos ayuden a mantener ese hipocampo reforzado con una buena complejidad de sus árboles, ya sabéis, ¿no? Estas ramas y dendritas y axones que tienen las neuronas, o sea, pues es algo que pertenece, ¿no? pues a esa medicina preventiva de enfermedades neurodegenerativas. Entonces, había dos formas que en aquel momento, ¿no? pues se veían como aquellos que acentuaban esa neurogénesis. Por una parte, bueno, nosotros en aquel momento, fíjate, y yo no soy tan mayor como decías antes, se pensaba que la primer forma de protección para un envejecimiento sano era la estimulación cognitiva. Luego le pasó por delante, como 5 años después, el ejercicio físico. De tal forma que ahora está lo que se llama esa triple terapia o triple prevención de enfermedad de Alzheimer. Sí, corrígeme si no es así. El primero sería el ejercicio físico. El segundo, la estimulación cognitiva. Y el tercero, la microbiota intestinal, porque se ha visto, ¿no? es un estudio de John Cryan de Nature hace poco, ¿no? que favorece, ¿no? cuando se forma esa primera neuronita hasta que llega a ser una neurona madura. Una cosa es esa semilla, ¿no? una semilla, un neuroblasto, pero hasta que eso se convierte en una neurona se necesitan ciertos factores que dependen del intestino, ¿no? Esos son los tres grandes ejes que son también entre los que tú estudias, porque en la estimulación cognitiva lo que hablábamos no solo es, por ejemplo, vosotros ahora que estáis aquí, ¿no? aprendiendo cosas, estáis teniendo esta neurogénesis hipocampal, ¿verdad? favoreciéndola, sino que no solo
esa parte, ¿no?, de mantenerse activo intelectualmente, sino la regulación del estrés, la regulación del sueño. Eso pertenece a este bloque. De hecho, en la neurobiología del ejercicio, lo que más efecto produce beneficioso en el cerebro de los ratones, y ahora hablamos de por qué ratones, es lo que llamamos el protocolo de enriquecimiento ambiental, que incluye ejercicio y estimulación cognitiva de los animales. Y eso es lo que más produce. Y tanto produce que bueno, de hecho lo que hace es subir al máximo la capacidad del hipocampo de los ratones de producir nuevas neuronas. O sea, está al máximo. Y eso acaba produciendo una cosa muy bonita que se llama reserva cognitiva. La reserva cognitiva es que cuando luego el animal llega a viejo, evidentemente, y especialmente si es un modelo experimental de Alzheimer, la sintomatología empieza más tarde. No sufrir la enfermedad no va a pasar. Si es un modelo experimental, va a tener Alzheimer. Pero la sintomatología va a aparecer más tarde y además va a ser mucho más suave. Sí. Y lo bueno es que eso se ha hecho con seres humanos y funciona igual. Esto publicamos nosotros con Magneto. Las personas que tenían, nosotros les llamábamos, así he dicho aquí muy vulgarmente, pero los superabuelos, ¿no? Que eran aquellas personas, pues nosotros claro, medíamos a personas que ya tenían una edad bastante avanzada, aquellas personas que se mantenían muy activas intelectualmente, ¿no? Pues cogíamos sobre todo a personas que iban a la universidad de mayores, ¿no? Entonces, aquellos que tenían esa reserva cognitiva, veíamos cómo esa aparición se llegaba a retrasar el traspaso de una fase a otra de la enfermedad de Alzheimer y la progresión era más lenta. Entonces, una de las cosas muy bonitas que se veía ahí, que lo hice con mi compañero Ricardo Bajo, es que aquellas personas que tenían esa reserva cognitiva, cuando empezaba a aparecer la enfermedad de Alzheimer, porque lo que ha dicho José Luis, y esto sí que es muy importante, no se trata de que no lo frena y no se conoce nada, ¿no?, de momento que se pueda frenar la enfermedad de Alzheimer, pero es verdad que influye mucho en su evolución. Entonces, aquellas personas que tenían esta reserva cognitiva, en las primeras etapas de la enfermedad de Alzheimer, el cerebro generaba lo que se llamaba los mecanismos compensatorios. Ante la pérdida de actividad neuronal en ciertas zonas, otras zonas se hiperactivaban para compensar la pérdida de otras zonas. O sea, que como el propio cerebro se había como aprendido a aprender, ¿no? O sea, lo que vayamos haciendo a lo largo de nuestra vida no solo afecta en este momento presente, sino que va marcando la evolución, ¿no?, de lo que pasa y especialmente en envejecimiento. Eso se debe a una propiedad de todos los organismos y de todo el cuerpo, que es la plasticidad. Lo que pasa es que hay cosas más plásticas que otras, lógicamente. El ejemplo que ponemos siempre es el hueso. El hueso no tiene plasticidad. Bueno, es tan poco plástico, de hecho, que si lo fuerzas, pues se rompe. Y lo único plástico que hace es que luego suelda, pero ya está, eso es lo que hace, no se mueve. Pensar, por el contrario, en un músculo. El músculo, si no lo entrenas, pues se atrofia. Si lo entrenas, está más grande, pero fíjate que según como lo entrenes, pensad en un corredor de maratón, pues tiene el hueso, el músculo muy fibroso, muy elástico, muy fino. En cambio, pensar en un culturista, tiene el músculo mucho más inflamado, y evidentemente eso es debido a la plasticidad del músculo. Bueno, pues a eso lo multiplicáis por 1000 y es la plasticidad que tiene el cerebro, que es lo que estás diciendo tú, Nazaret, es decir, la capacidad que tiene para cambiar y reaccionar a cualquier cosa que le pase. Eso es increíble, maravilloso. Aquí en esta sala estábamos hablando de un culturista muy, muy famoso, ¿verdad? Que tú sabes quién es, don Ramón y Cajal. Ah, bueno, sí. Sí, porque le dio por ahí. ¿Tú sabes la anécdota cómo le pasó? Ah, Él estaba en la universidad y le gustaba una chica que la llamaban la Venus de Milo. Y entonces esta chica tenía otro pretendiente. Y el otro pretendiente, pues además era como muy guapete y tal, ¿no? Y entonces ambos pues querían pues cortejar a esta chica. Entonces la chica pues parece que se inclinaba más por el otro. Y entonces el otro, pues así un poco se embravó y entonces llegó a Santiago Ramón y Cajal y bueno, como que tú déjala, papá. Total, que acabaron pegándose.
Pues el pobre Ramón y Cajal acabó por los suelos, destrozado, le metieron una paliza soberana y dijo, no hay no más. Y entonces al día siguiente se fue a un gimnasio que está en la Plaza del Pilar de Zaragoza. Él era la época de estudiante de medicina. Y le dijo, mire, yo tengo que entrenar porque a mí me han dado una paliza. Y como además era, pues como tú sabes, muy sarcástico y parece que iba repartiendo por ahí, pues era probable que le volvieran a meter. Entonces dijo, mire, yo me tengo que entrenar, pero no tengo dinero. Dice, bueno, pues como le dijo el director del gimnasio, como tú eres estudiante de medicina, puedes venir aquí a entrenar y a cambio vas a darle consejos de lo que hoy llamaríamos estilo de vida a las personas que vienen a entrenar, ¿vale? Entonces les vas a ir haciendo chequeos. Entonces hicieron ese trueque. Entonces, como él era como era, ¿no? Pues en lo que se mete, allá que se mete, acabó, ¿no? Hombre, no demasiado. No como un culturista de los que conocemos ahora, pero sí que además en la segunda mitad del 19 estaba muy de moda eso de la fotografía artística relacionada con el culturismo, y entonces pues sí, les gustaba mucho hacer esas poses recordando con un espíritu de la antigua Grecia y de los romanos. Hombre, ¿no? De los gladiadores. Unas fotos buenísimas. Pero mira, eso lleva a otra cuestión que es muy interesante y que también hay veces, ¿no?, que yo creo que se ha interpretado. Él como empezó a hacer eso, ¿no?, y él acabó diciendo, ¿no?, mis pechos monstruosos, algo así, ¿no? Entonces él lo que decía es algo que tú también has estudiado, que a medida que él veía que entrenaba en exceso, iba perdiendo capacidad de atención y de memoria, ¿no? Entonces, yo sé que tú has estudiado esa curva en forma de U, ¿no?, de pues cómo hacer ejercicio físico, si no haces nada está mal, cómo hacer ejercicio, pues aumentan los beneficios, aumenta hasta que se llega a un punto, que es el NOEL, ¿no?, si no recuerdo mal, que es en el que ya no tienes beneficio, no tiene beneficio hacerlo, y a partir de cuál... Eso es una cosa muy curiosa que ha sorprendido un poco, porque la gente, llevamos décadas estudiando la fisiología del ejercicio, y en la fisiología del ejercicio se sabe que el efecto, sobre todo se ha estudiado en el músculo esquelético, es una curva sigmoidea, es una S. Cuanto más ejercicio haces, más efecto, más beneficios, hombre, hasta que llegas a un límite en donde ya cuanto más ejercicio hagas ya no mejoras, pero tampoco pierdes. Por eso es una S. Bueno, pues eso está muy bien en el músculo, pero es que el cerebro no funciona así. El cerebro sube al principio igual que una curva S, va subiendo, pero cuando llega arriba empiezas a bajar. ¿Por qué? Porque entras en estrés. El músculo, el estrés le viene muy bien. Al cerebro el estrés, pues no. Entonces, empiezas a acumular cortisol. Los animales que trabajamos con ellos para ver cómo funciona esto es corticosterona, es lo mismo, y entonces a partir de ahí empiezas a perder por un lado lo que estás ganando por otro, y entonces por eso lo de la curva, esto se llama hormesis con H. La curva hormética es justo esto, una U invertida, y en algún caso, y depende de qué variable midas, no solamente es una U invertida, sino una J, porque una vez que llegas a un punto, entonces cuanto más ejercicio sigas haciendo, estarás incluso peor que un sedentario. Esto es mal consejo para los vagos. Porque los vagos dicen, me han contado hoy que si hago demasiado ejercicio estoy igual que un sedentario, así que total ya no me muevo, ya me quedo. Hombre, no hagáis trampas, esto no va. Bueno, pero eso es un punto muy interesante, ¿no? Esa paradoja, ¿no?, de que el músculo y el cerebro, porque a veces es beneficioso el ejercicio, pero ¿para quién? ¿Y en qué momento, no? Y en esa estimación de ese punto, ¿se ha visto en qué momento es excesivo o depende? Claro, imagino que depende mucho de la persona. No, ese punto de inflexión tiene mucho que ver con el umbral del lactato. Y con el paso no necesariamente con que el ejercicio sea aeróbico o anaeróbico, sino sobre todo con a qué nivel está tu frecuencia cardíaca en el momento en que estás haciendo un ejercicio respecto de la frecuencia cardíaca máxima que tú puedes desarrollar. Y entonces la dificultad, por lo tanto, viene de que ese punto es diferente para ti, para ti. Pero además es diferente para ti que ahora, que el año que viene, si haces ejercicio, o que el año que viene si no haces ejercicio. Con lo cual es muy difícil. Si te lo calculan ahora un fisiólogo del ejercicio y te pones a hacer ejercicio, el año que viene estarás mejor.
Ese punto de inflexión estará más alto y más a la derecha, lo que quiere decir que puedes hacer más ejercicio y que tardarás más en entrar en el estrés. Completamente. O sea, yo agradezco mucho, y es verdad que tenemos que agradecer pues la cantidad de material que hoy tenemos en las redes, ¿no? Que, por ejemplo, pues nos han valido a todos, ¿no? El ponernos un vídeo, ¿no? Que nos hace, ¿no? Pero también sabiendo, ¿no?, que si ya queremos instaurar algo que va a pertenecer a nuestro día a día, la importancia de que sea un profesional el que te acompañe. Porque, como tú has dicho, a lo mejor hace 5 años para mí era una situación y en este momento hormonalmente, estilo de vida, las cosas han cambiado y me estoy haciendo... Lo mismo pasa con la nutrición. Igual. Entonces, como estábamos diciendo antes, al estar un poco desamparados en el tema del ejercicio respecto de qué es lo que hay que hacer, entonces la gente, al no tener información científica, porque no existe, porque no la damos, o bueno, intentamos darla, pero sobre todo luego en la clínica, en la práctica clínica diaria, pues no, esto no se ve reflejado. Entonces, al haber cierto desamparo, la gente hace lo que le cuentan los anuncios. ¿Habéis visto todos el anuncio este de, ay, que me duele la rodilla? Dice, échate esto y que no te pare nada. Ah, sí. Pero vamos a ver, ¿pero cómo que no te pare nada? ¿Eso te está anunciando una lesión? Hazle caso a tu cuerpo. ¿No? Nazaret, tú ahí tienes que defenderme esa idea. O sea, pero a ver, vale que dices, tengo una reunión muy importante, me duele la cabeza, me tomo un ibuprofeno, un no sé qué. Bueno, sí, vale, claro, pero no todos los días. O sea, si te duele porque estás haciendo ejercicio de más, no te eches reflex, bueno, aquí lo podemos decir, ¿no? No te eches reflex o lo que sea para seguir corriendo. Hombre, te echarás reflex para que no te duela si quieres, pero no para seguir corriendo, porque eso es lo que te está produciendo la lesión. En general, eso que estamos diciendo de la lesión, el ejercicio, el no sé qué, es una cosa que podríamos ampliar al modelo social que estamos haciendo, que se nos está yendo de las manos, en general, con el trabajo, con el ejercicio, con la dieta, con todo. Mira, yo siempre he pensado, ¿no?, que hay 3 personas que tienen que siempre estar como orbitando en tu vida, ¿no? Alguien de la psicología, del ejercicio físico y de nutrición, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, eso, cuando la primera vez que tuve una nutricionista, dije, bueno, yo la verdad que como bastante bien, le dije. Dice, sí, pero a lo mejor no para ti en este momento. Claro. Y efectivamente, así era, ¿no? Y con el ejercicio físico yo creo que absolutamente me pasa igual. Pero otra de las cosas que me parece maravillosa, ¿no? Y hablábamos con esa interacción con la psicología, y yo lo he vivido en mi familia, la importancia de incorporar ese hábito como soporte para la salud mental. Del estilo de vida, dices, claro. Pero para la salud mental, ¿no? Personas con depresión, personas con ansiedad, nostalgia, autoestima, sueño, ¿no? Cómo se puede convertir absolutamente en un trampolín. Además se ha visto, ¿no? Es uno de los grandes antidepresivos. Y de hecho el ejercicio tiene todas esas funciones. Y los que nos dedicamos a los mecanismos celulares y moleculares, lo que estamos es muy interesados en saber cómo lo hace. Pero fijaos que en lo del cómo lo hace tiene a largo plazo gran trascendencia. Pero a corto plazo es una cuestión académica, porque lo importante es que lo haga. Entonces el mensaje es, el ejercicio hace todo esto. Y el que lo recibe dice, vale, pues ahora ya dime un patrón de ejercicio, una pauta de conducta que yo tengo que hacer para tener esos beneficios. Realmente a las personas, a un arquitecto, a un piloto, al carpintero de la esquina, no le interesa si la enzima del no sé qué que se mete dentro de la célula. Eso a largo plazo sí puede tener un beneficio. Por ejemplo, si yo averiguo el mecanismo celular y molecular por el que el ejercicio hace efecto en el cerebro, podría desarrollar un fármaco mimético para dárselo a aquellas personas que no pueden hacer ejercicio, pero sí quieren tener un efecto antidepresivo. Pero bueno, eso es una cosa como muy académica, anecdótica o no tan anecdótica para el que se vaya a beneficiar de ello. Pero el asunto es que lo importante es ahondar en cómo hace efecto el ejercicio. Y por eso es muy importante el decir, si te dejas llevar por lo que te cuentan, ya que tienes ese desamparo médico-clínico, como se llame, entonces lo que vas a hacer es que siempre vas a estar haciendo mucho ejercicio. Si te dejas llevar por los anuncios o por la comunidad de ciudadanos que se junta los domingos y nada más que los domingos para hacerse 20 kilómetros, lo que te vas a encontrar es que siempre estás en la mitad de la derecha de la curva hormética. O sea, siempre estás en la mitad, es decir, no estás haciendo nada. Y déjame que diga ya, el cóctel perfecto es tener problemas de estrés en el trabajo, los críos, la familia, yo qué sé,
la hipoteca y luego sales del trabajo y entonces vas a pegarte la paliza al gimnasio a que una, y con perdón de la expresión, a una loca te haga spinning pegándote voces, ¡vamos! ¡Venga! ¡Que no desfallecer! No, sí, hasta que me den infarto, vamos. Y luego llegas a casa, además, hacer el ejercicio muy tarde se sabe que altera el sueño, con lo cual encima vamos haciendo todo lo que podríamos hacer mal de estilo de vida. Es decir, tenemos estrés, algún estrés no se puede evitar, el del trabajo, etcétera. Tienes estrés, encima haces ejercicio, demasiado ejercicio, te quitas el sueño. ¿Y qué me queda? Pues que como no duermes me como una hamburguesa, ¿no? Ya, o sea, has hecho el cóctel completo, vamos. Bueno, pero eso, fíjate, lo que nos lleva es el saber elegir, ¿no? Pero saber elegir y saber discernir necesitamos información, ¿no? Eso es. Como ahí me parece, ¿no?, ese papel importantísimo, ¿no? Cuando acudes a un sitio que la persona te evalúe mirándote a ti, no mirando también lo que ella sabe o él sabe hacer, ¿no? Decía Marañón que no hay enfermedades, hay enfermos. Qué bonito. Qué bueno, qué bueno. Y entonces, una de las cosas, ¿no?, que también se pregunta muchas veces es, dado que tenemos esa vida sedentaria y pasamos gran parte del tiempo sentados en la mesa, ¿no?, y pues tenemos esos ratos en los que vamos. Entonces, eso hay dos preguntas ahí. El tiempo mínimo, ¿no?, que se ha visto que era beneficioso para el cerebro, estábamos en unos 120 minutos a la semana. ¿Eso sigue siendo así? Lamento repetirme. El problema es que como hay desamparo, entonces cuando la OMS... todo el mundo elige sus batallas. Y yo hace mucho tiempo que tengo la mía, que es la OMS. La OMS, ¿qué es lo que hace? De vez en cuando se acuerda que tiene que dar un mensajito. Y da un mensajito para los 8.000 millones de personas. Hay que caminar 5.000 pasos. ¿Ah, sí? ¿Tú tienes que caminar 5.000 pasos? Tú 5.000 pasos los das con la gorra. Pero una señora de 80 o una persona de 40 con obesidad... Volvemos a la medicina individualizada. Claro, entonces, dices tú, 120 minutos. Sí, eso es porque hay estudios concretos, RCTs, que se ha visto... Vale, sí, se ha visto en una población muy concreta que dar 5.000 pasos o hacer 120 minutos o hacer no sé qué... Pero eso no, o sea, este señor, la otra señora, lo que necesitan es que le hagan un estudio. Exacto. Y le digan... Tú lo que necesitas es hacer 7.500, pero a tal velocidad y además con una cuesta, de manera que tu VO2 máxima sea no sé qué. Eso evidentemente no lo podemos hacer, no podemos ir todos entubados por la calle, ni la práctica clínica moderna puede hacer eso en atención primaria, por ejemplo, pero es que si no, lo único que estamos haciendo es uniformizar unas recomendaciones que valen para quien valen. 120 minutos a la semana, pues eso valdrá para quien valga. Claro, a un jugador de fútbol 120 minutos a la semana... Pero otra de las cosas, ¿no?, que tú apuntas bastante, a mí me parece muy interesante, es que no solo pues esos espacios en los que yo voy al gimnasio y me machaco, sino esos, lo que tú llamas esos snacks, ¿no? Claro. ¿No? O sea, el decir, vale, pues no, estoy aquí quieto, voy al gimnasio, me machaco y luego sigo quieta, ¿no? Sino como a lo largo del día tengo que seguir... Esos son unos ¿no?, estudios que se hicieron a partir de 2015 y en donde se cogió a una enorme cantidad de sujetos que tenían una vida activa, hacían ejercicio regularmente, pero había una gran disparidad en cuánto tiempo pasaban sentados, aparte del ejercicio. Y entonces hay el resumen muy bonito es que cuanto más ejercicio haces, mejor a nivel del rango de ejercicio que estaban haciendo estas personas. Pero luego, dentro del mismo nivel de ejercicio, cuanto menos tiempo pasabas sentado al día, eras el que estabas mejor dentro de tu propio grupo. De hecho, el estar muy poco tiempo sentado al día en el grupo de los que hacían poco ejercicio te hacía tener la misma salud que uno que hacía muchísimo ejercicio a la semana, pero pasaba muchas horas al día. Lamentablemente... Lo que se llaman los activos sedentarios, ¿no? Lamentablemente hay gente que no puede evitar estar... La gente que trabaja en un call center, pues imagínate, pues tiene que estar sentado. Entonces, bueno, para eso se han estudiado, a pesar de la frivolidad del nombre, los snacks de ejercicio. Snacks de ejercicio son momentos muy, muy breves de hacer ejercicios muy concretos. Mañana los veremos en el taller. Y se han estudiado científicamente de una manera seria y se ha observado los beneficios que tienen. Problema, yo siempre que lo cuento, siempre hay alguien en la audiencia que me dice,
Ya, pero es que a mí ni siquiera me dejan levantarme esos tiempos que tú dices. El modelo de sociedad que estamos haciendo. O sea, ¿realmente estamos haciendo un modelo de sociedad en donde hay un señor persiguiéndote y mirando con la vista a que fulano de tal del call center o de lo que sea no se levante nada más que para ir al servicio y vuelva y esté 8 horas ahí sentado? Pues sí. Muchos casos es así. Pues fíjate. Estamos en el 2023. En el 2023 a nadie se le ocurriría decir en una oficina que no hay que usar unas... yo creo que ese concepto ya ha calado en todo el mundo, que hay que usar unas pantallas. Si vas a pasar mucho tiempo delante de las pantallas, hay que tener unas pantallas de cierta clase. Si hay que pasar mucho tiempo en una sala cerrada, hay que tener no sé cuántas ventilaciones. En fin, todas estas cosas han calado. Pues nadie conoce eso de que no puedas estar 8 horas sentado nada más que para ir al servicio. Nadie conoce eso. ¿Por qué? Porque alguien está fallando. Yo me echo la culpa a mí mismo. No le debemos estar trasladando a alguien a quien corresponda este mensaje. Pero mucho me temo que es que hay un nivel de empresariado y que se libre quien pueda, que es que le encanta que la gente esté sin moverse del sitio 8 horas. Pero bueno, se hizo un estudio, pero claro, en California, ¿no? Ya sabes, una cosa más abierta, ¿no? Donde se vio que las personas que hacían esos snacks, ¿no?, de ejercicio físico a lo largo de su jornada tenían una mejor productividad. Ah, bueno, o sea, claro. Que por esa parte a lo mejor se puede ir tirando, ¿no? Eso sería pero Amazon. ¿Eso sería? Amazon. Que son los que tienen billares en la parte de abajo. No lo sé. No, pues yo te he dicho que era en California. Pero bueno, lo que yo creo que sí que queda, que está muy claro, ¿no? Y que cada vez, pero es verdad que hay que hacer cada vez más divulgación en este sentido de que no podemos tener a la humanidad sentada. Eso a mí siempre me ha parecido tremendamente peligroso. Y de hecho es que hemos evolucionado durante 100.000 años moviéndonos. Entonces ahora de repente desde hace 200 años, en los últimos 120 años, tenemos una epidemia de sedentarismo que nos va a que sigue matar. Estando considerada una de las principales causas de mortalidad. Sí, señora. El sedentarismo. Sí, señora. Y a finales del siglo XX parece que la cosa se iba a arreglar de cara al futuro, porque la gente joven, los que tenían entre 15 y 25 años en la década de los 90, había bajado enormemente el sedentarismo. Pues ya está, ya ha pegado el pico para arriba. Ha subido, ¿no? Eso sí que horrible, lo he oído, ¿no? Horrible. Y sobre todo en la adolescencia, fijaros, ¿no? Qué momento también importantísimo para el cerebro, y parece que la actividad física ha caído en picado en los últimos, 5 años, pero especialmente después de pandemia, ¿no? O sea, sí. Eso bueno, sí que es tremendamente la pandemia ya ha terminado de crucificar a esta generación, que por supuesto es muy variable, porque hay millones de personas, de gente joven, que hay de todo. Pero ha incrementado el porcentaje de gente muy sedentaria, y considerando como sedentaria que están más de 10 horas al día sentados. Ya. Es que es tremendo. Y 8 durmiendo, imagínate. Porque se levantan, se ponen en el ordenador a lo que sea, a trabajar, a estudiar, lo que sea, no digo que no. Al rato se van los que tienen coche en coche, o sea, no se mueven ni para atrás, o sentados en el autobús. Luego van y estudian en la biblioteca, luego vuelven y se ponen con los videojuegos, luego se ponen a chatear, y cuando están de pie lo más que hacen es el TikTok. Sí. Ya está. Que si cuando... No creo que esto gaste muchas calorías. Eso no aumenta la neurogénesis. Cuando nosotros pusimos los acelerómetros en el cuerpo, o sea, cuando se analizaba aquello, era la sensación de bloques que se iban moviendo. Ahora me siento, ahora no sé qué hacer, pero... Joder, no se va moviendo, ¿no? O sea, esa paradoja de estas sociedades tan cómodas, ¿no? Y es que eso además lamentablemente está asociado, no sé por qué tendría que correlacionar, pero correlaciona con la mala alimentación. Esto es el efecto remolque del estilo de vida. Porque si no me quiero levantar de la mesa del ordenador porque estoy haciendo un videojuego, no me voy a poner a cocinar, ¿no? Pues mira, nosotros vimos que estudiamos la composición de la microbiota en las personas que eran sedentarias y las que eran activas, ¿no? Y entonces las personas que eran sedentarias tenían una microbiota que se caracterizaba por muchísima menor diversidad, ¿no? Había poblaciones que tenían un déficit considerable. Pero no solo eso, sino que la cooperación, la microbiota son conjuntos principalmente de bacterias, ¿no?, que habitan en el intestino, pero que están en relación. Pues una se come la otra coopera a la otra, o sea, es
un ecosistema de cooperación. Entonces, las personas sedentarias, la cooperación entre las poblaciones de bacterias había caído enormemente. Entonces, ¿qué es lo que se pasaba? Que había una superproducción de cierta bacteria que está relacionada con aquella que te pide más alimentos dulces y alimentos estimulantes. O sea, que como pasarse más horas ahí sentado... ¿Lactobacillus o cuál era? Un Firmicutes. Y esa es la que a su vez me generaba, así como cuando las personas hacían ejercicio físico, las bacterias que eran las responsables de pasar de uno a otro, que es lo que nosotros vimos, ¿qué bacterias son las que más contribuyen a que esa persona haya pasado de esta microbiota que es sedentaria a esta activa? De tal forma que pues vamos a ver si apoyando esa bacteria ayudamos, por ejemplo, en personas que por lo que sea han perdido su movilidad, ¿no? Pues para que no haya tanta afectación en la microbiota. Entonces, cuando empezaban a hacer una vida más activa, aquellas bacterias que pedían ese tipo de alimentos se reducían y, por tanto, pues tenías más apetencia de una comida más saludable. O sea, como coges un elemento, no esa geometría sagrada, ¿no? Que tanto sabían ya en el Al-Ándalus, ¿no? Mueve un elemento y se mueven todos. Nosotros estamos terminando ahora una línea experimental en la que tenemos animales sedentarios, animales con ejercicio moderado y ejercicio extenuante. Los del ejercicio moderado lo que hace es que a determinadas familias de bacterias aumentan la proporción. Nada nuevo, porque vosotros ya lo habíais visto. Pero ¿qué pasa? Con los del ejercicio extenuante eso se pierde. O sea, siempre es la misma curva, si os fijáis. En el ejercicio moderado sube o baja algo. Sube algo bueno o baja algo malo. Y eso lo pierdes cuando... Con el ejercicio extenuante, que es un estudio que hizo el grupo con el que colaborábamos, yo no estaba allí ya, pero con el ejercicio extenuante se pierde la capacidad de resiliencia de la microbiota. Ajá. Entonces, la microbiota como sistema, hay un parámetro que es su resiliencia. Es como sortea los estreses que le llegan al cuerpo. ¿Vale? Esa resiliencia tiene que estar alrededor de un 80%, entre 80 y 100%. ¿Vale? Es la capacidad de recuperarse frente a ese accidente que puede ser estrés, cualquier tipo de alteración. Pues bajaba la resiliencia de la microbiota hasta índices menores de un 30%. Fijaros, lo saludable tiene que estar en 80%. La resiliencia de la microbiota tiene que estar entre 80 y 100. El ejercicio extenuante producía una crisis tal que la bajaba. O sea, es decir, que después de eso, ¡bum!, sucede cualquier evento, no tiene capacidad de sortear aquello, ¿no? Lo que nosotros estamos mirando es si el estrés produce las variaciones contrarias del ejercicio. O sea, no es que produzca una serie de efectos, aumento del cortisol, en fin, tú ya sabes, y que todas esas cosas compiten por los beneficios del ejercicio. No, es que es mucho peor. Es que varían en el sentido contrario las cosas que el ejercicio mejora. Por ejemplo, la eficiencia mitocondrial, el ejercicio la sube, el estrés la baja. La forma y las neuronas tienen, la información les entra por unas ramas, literalmente ramas, porque parecen como un árbol. De hecho, se llaman ramas dendríticas por eso, porque Ramón y Cajal y otros ya los vieron hace tiempo y dijeron, esto parece un árbol, ¿no? Entonces lo llamaron así, dendritas. Entonces, la arborización dendrítica crece con el ejercicio, baja con el estrés. O sea, es exactamente... No ya es que son cosas distintas y compiten. No, es que trabajan sobre el mismo parámetro haciendo lo contrario. Fíjate, en una sociedad donde tenemos los niveles de estrés, hay en un centro de salud de Australia, hicieron un proyecto muy bonito que se llamaba Ten tu cuerpo en mente. Entonces, en el centro de salud, de salud mental, transformó sus salas en gimnasios. Entonces, las personas que acudían allí, pues problemas de alteraciones de la salud mental, sobre todo pues depresión, ansiedad generalizada, estrés, ¿no? Llegaban allí, recibían evidentemente esa asistencia más psicológica, algunas veces era ya también psiquiátrica, y luego después tenían que pasar a la sala de al lado a mover el body. Y luego después tenían que hablar con una nutricionista. Bueno, pues observaron unas mejoras significativas maravillosas. Pero no solo eso a nivel de ellos, sino que disminuyó la violencia de los pacientes hacia el personal sanitario. ¿Por qué? Porque el ejercicio físico, entre otras cosas, también está muy relacionado con ese cerebro social, al igual que el intestino. O sea, cómo nos aprendemos a relacionar. José Luis, ¿qué vas a hacer mañana aquí? Que has venido a Palma a darnos un taller por primera vez, porque es un estudio que habéis hecho
en el CSIC. Y por primera vez pues nos lo vas a enseñar pues como a todos. Siempre que hacemos charlas de divulgación, todo va a parar ahí y la gente lo que pregunta es, vale, y entonces ¿qué ejercicio hacemos? ¿Cuánto hacemos? No podemos salvar la distancia al ejercicio personalizado porque habría que hacer un estudio y además eso habría que hacerlo, lo tendrían que hacer los médicos, no lo voy a hacer yo. Pero yo sí lo que voy a dar es rangos de trabajo en los cuales las personas tienen que trabajar o deberían trabajar en función de sus necesidades o de sus gustos. Y entonces lo que vamos a dar es las herramientas para que la gente se pueda calcular sin aparatos, sin ponerse electrodos ni ponerse ventiladores ni nada de eso, que pueda calcularse y de una manera basada en la evidencia científica, no cosas espurias, cómo puede calcular qué rango, cuál es su nivel, su estrato de actividad física actual y qué es lo que tiene que hacer para mejorar su nivel de fitness físico y mental. O sea que también es una forma de proporcionarle a aquellas personas que, por ejemplo, entrenan, ¿no?, que nos acompañan, eso es, herramientas validadas científicamente para ver esa correlación entre la actividad que van a hacer y su salud cognitiva, ¿no? Y para ello es muy importante, ya verás que vamos a poner el acento, porque nosotros pertenecemos a esa escuela, vamos a poner el acento en la frecuencia cardíaca. Por lo tanto, el mensaje es, ahora que vienen Reyes, todo el mundo con un reloj que mida frecuencia cardíaca, porque esa es la manera. Y hace 10 años esto era terrible. Yo creo de verdad que trabajas para Decathlon, tú dices que no, pero yo creo que... Pues no, pero igual que las empresas grandes contratan a los hackers porque saben que son los que les atacan, claro. Yo no te descarto que algún día Decathlon venga y diga, bueno, entonces, hace 10 años esto era un problema, pero es que ahora mismo por unas poquísimas decenas de euros ya tienes un cacharro que te lo hace. Yo tenía uno muy tal. Y luego además nos vas a enseñar esos snacks, ¿no? Por supuesto, vamos a hacer los snacks, vamos a poner a trabajar aquí a los alumnos a que hagan trabajo. No sé si tenéis alguna preguntita por aquí. Y si no, pues bueno, como estaremos aquí un ratito disfrutando de SpyWit. Muchísimas gracias, de verdad, a todos por venir. Gracias también a las personas que nos vean a través del ordenador. Muchísimas gracias, José Luis. Espero que esta sea la primera de las muchas veces que vas a venir aquí a SpyWit a vernos, ¿no? Como decían en Casablanca, el principio de una gran amistad. Gracias. Muchas gracias a ti, Muchas Nazaret. gracias.